Muy, pero muy buenas noches a todos ustedes. Cordialmente bienvenidos a nuestro seminario sobre las 70 semanas de Daniel. Venimos hablando acerca nosotros de que el tiempo de las 70 semanas, esta es la segunda conferencia del seminario, es el tiempo Kairos. ¿Por qué? Porque las 70 semanas es un tiempo señalado. O sea que Kairos significa un tiempo determinado, señalado por un profeta. Desde Daniel se inició el único reloj profético que ha existido en toda la Biblia. Se abrió el Kairos de las 70 semanas. El objetivo del tic-tac del reloj de Dios, partiendo desde Daniel hacia el futuro de Daniel, fue para terminar. ¿Para terminar qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad de la nación de Israel y verdaderamente traer justicia perdurable. El tic-tac era para sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. El Cairo es Cairo porque las 70 semanas, dije, es un tiempo señalado. Fíjense que todos los tic-tac del reloj de Dios, desde Daniel hasta el último Israel con templo, que fue el Israel del primer siglo, siempre tuvieron a los profetas preanunciando a la nación el juicio dispensacional por violación al pacto con Dios. Todos los profetas de juicio del Antiguo Testamento siempre le dijeron al pueblo de Israel: si ustedes se convierten de sus pecados, nunca Israel verá, ni en su templo destrucción, ni en sus habitantes muerte, ni verán a la ciudad de Jerusalén caer. Siempre, siempre los profetas anunciaban juicio. Cada profeta fue un tic-tac del reloj para Israel. Los puntos principales de las 70 semanas fueron el pecado de Israel, el templo, Jerusalén, al Mesías, y el clima de las 70 semanas fue el Mesías dentro de la última semana. El tiempo Kairos fue dividido en lo que se llama en hebreo shatak, que es cortar el tiempo, dividir el tiempo. Este tiempo se separó por segmentos. Un segmento de 7 semanas, otro segmento de 62 semanas y el último segmento que fue cerrar la última semana, que es la 70, fue muy, pero muy importante. En Daniel 9:25, el templo en Jerusalén estaba destruida y el anhelo de Daniel e Israel era la reedificación, que se terminaría el exilio y se obtuviera el aval de reedificar de nuevo el templo, porque fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. En Esdras capítulo 7, en el año 457 antes de Cristo, se encontró la orden de reedificar y la dio el rey Artajerjes de Persia. En Nehemías 2, esa orden fue dada el primer día del mes de Abib o mes de Nisan del año 445 antes de Cristo o antes del Mesías. Del año 445 al año 483 nos da 69 semanas hasta la manifestación del Mesías. Día 10 de Nisan del año 27 después de Cristo, donde él fue proclamado el Hosana de Israel en la ciudad de Jerusalén. En el calendario gregoriano romano hay una discrepancia de 5 años con respecto a las fechas anteriores al calendario de Nisan o de Abib, hebreo. Antes, cada año era de 360 días, pero
En el calendario grecorromano se añadieron 5 días que hasta el día de hoy permanece, de que un año está compuesto para nosotros de 365 días. En el año 10 de Nisan se examinaban los corderos de la redención temporal en el altar o la parrilla caliente en Jerusalén para la Pascua. Entre el día 10 y 14, Yeshua o Jesús fue examinado por los gobernantes del primer siglo como el Cordero de Dios que vino a quitar del medio el pecado. La pregunta es, ¿por qué hubo 7, que es igual a 49 años, y hubo un después de 62 semanas, que es igual a 430 años proféticos? ¿Por qué? Porque Daniel 9:25 dice que se edificaría la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y esto sucedió con Nehemías, donde primero se edificó la plaza, luego Nehemías restauró el pavimento de las calles y al final levantó los muros de Jerusalén, y que fueron 7 semanas. Y después pasarían desde Nehemías 62 semanas de años, y entonces vendría el Mesías. Pero en el verso 26 de Daniel 9 dice el profeta que se le quitaría la vida al Mesías. En hebreo, amados, la palabra quitar la vida es Yakaret Moshe, que significó la ejecución de Moshe o Mesías o su muerte agresiva. Antes de la destrucción del templo en los días del Mesías, se le ejecutaría su vida. O sea que a Cristo le hicieron Yakaret Moshe, le quitaron la vida. En el judaísmo hay 2 clases de Moshiach o Mesías. El Moshiach ben Yosef, aprendamos esto, y el Moshiach ben David. Que el ben Yosef sería un humilde Mesías mártir inadvertido para la nación de Israel, y el ben David sería un glorioso rey público y conocido. Vamos a desarrollar esto, pero hilamos y movemos el hilo dorado o de oro de la profecía de Daniel, hablando del primer ítem, el monte santo de mi Dios. El monte santo, como dije anteriormente, era el monte Moria. Es el monte donde Abraham subió y ató a su hijo para el sacrificio. Pero también es conocido en la Biblia como el monte de Sión, que estaban ubicados en la explanada del templo en Jerusalén, donde actualmente está levantado la mezquita musulmana de Omar. Porque cuando Tito destruyó el templo, después vinieron los otomanos y conquistaron, y un califa llamado Omar levantó la mezquita que hoy en día está en Jerusalén, que no es el templo de los judíos, sino que es la mezquita sagrada de los musulmanes árabes o de los islámicos o palestinos. Era el santuario de la presencia de Dios en aquellos tiempos. Era el monte de Sión o el monte Moria, era el centro de la fe judía. Era el centro de la intercesión. Todo el mundo subía al templo a orar. Era el símbolo de la esperanza, de la manifestación del Hamashiach o Mesías de Israel, que entrara al templo y a la ciudad de Jerusalén. Era el lugar de la redención final de Israel. En Isaías 2, versos 2 y 3, fue establecido ese monte como cabeza de los montes. En el Salmo 48, 1 y 2, como el gozo de toda la tierra. En Apocalipsis 14, 1 dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El templo entonces fue el centro espiritual de Israel. Era el orgullo de la nación de Israel en el primer siglo. Entonces, las 70 semanas de Daniel apuntaban
desde los días de Daniel a ese tiempo final, apuntaban hacia el templo y Daniel oró por el pecado del pueblo de Israel y por el monte santo. Bien. Ahora bien, luego Daniel habla de que sería ungido el santo de los santos. Ungir es consagrar algo para Dios o para una deidad. Es apartar un lugar para el servicio de Dios. Es un espacio de santidad y les voy a enseñar algo aquí, amados. Cuando 50 hermanos en Cristo entran a una casa para orar, adorar y oír la palabra, convierten todo el espacio de esa casa en un lugar santo. ¿Por qué? Porque están los santos de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo en la zarza en el monte se encuentra Moisés con Dios, con el yo soy? Y el yo soy le dice a Moisés: quítate las sandalias. ¿Por qué lo manda a quitar las sandalias? Porque eran las sandalias que él trajo de Egipto, eran sandalias de pecado, eran sandalias inmundas, eran sandalias sucias, y el Señor, el yo soy, le dice: quítatelas. ¿Por qué? Porque vas a poner un pie limpio, sin sandalia egipcia, en este lugar. Y el lugar donde tú, Moisés, colocas tus pies, santo es. Cuando nosotros entonces nos reunimos en un lugar, en un salón de un hotel, o nos reunimos en el salón, un salón comunal, o en cualquier lugar, cuando entran los santos, santifican el lugar. Así era el concepto en el Antiguo Testamento. Es un espacio de santidad. Es un espacio de santidad. Por ejemplo, yo acostumbro, y se lo he enseñado a mi esposa, yo acostumbro en nuestra habitación orar y adorar. Yo toco la guitarra y cantamos al Señor. Y empezamos a adorar y a orar. Y yo le digo a mi esposa: esta habitación no es nuestra habitación, es lugar santo donde una pareja que ora y adora lo convierte en un espacio de santidad. Entonces, el Santo de los Santos era el lugar santísimo del templo del tabernáculo. Era el espacio superlativo. Superlativo porque dice Santo de los Santos. Es una palabra superlativa de santidad. En la época de Daniel estaba contaminado ese monte. Estaba contaminado ese templo. Pero después sería ungido para ser recobrada la fe de Israel en Dios. Daniel, con esta expresión santo de los santos, usó la figura superlativa de la santidad y la lanzó hacia el tiempo del fin, cuando el lugar santísimo de Dios, al ser enviado del cielo, nacería en Lucas 1:35 como el santo ser. Aprendamos esto. Cuando Cristo vino a reemplazar el templo judío del año 70. Porque del cielo había bajado el santo de los santos, que era Cristo. Por eso es que cuando tú y yo estamos en Cristo, estamos en el santo de los santos. Y al estar en Cristo, en el santo de los santos, no necesitamos un templo. Por eso es que en Lucas 1:35 dice que nació el santo ser. Nació el Hijo de Dios, que no hizo pecado, que no cometió pecado. Entonces, al ser destruido el templo físico de Jerusalén, quedaría Yeshua como el ser santísimo de Dios. El ser. Se iría a lo físico, el templo, porque fue destruido, y quedaría lo espiritual, Cristo. Él fue el ungido por el Espíritu Santo. El segundo ítem tiene que ver con el decreto que Daniel habla sobre su pueblo. A Israel le determinó Dios 70 semanas. Quiero explicarle algo en la palabra
quiero explicarle algo en la palabra determinó. Cuando uno estudia profecía bíblica, cuando uno estudia la profundidad de la escatología, uno descubre que cuando un profeta dice que Dios determinó o están determinadas 70 semanas, 490 años proféticos, la palabra determinar es un decreto de Dios. Y un decreto de Dios, ningún hombre, ni ninguna nación, ni ningún rito lo puede alterar. O sea que Dios determinó 70 semanas para Israel y se cumplieron. Pero si Israel se convertía, evitaría el juicio de las 70 semanas. O sea que las 70 semanas no fue para otro pueblo. Las 70 semanas no fue para Estados Unidos, ni para Alemania, ni para el Israel moderno, ni para Argentina, ni para Colombia, ni para Chile, ni para México, ni para Venezuela. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber leer para quién escribió un profeta, para quién escribió un apóstol, su destinatario original. Israel fue el pueblo del pacto. Dios no ha pactado con nadie más sino con Israel. Pero en la Biblia hay dos clases de Israel. El Israel de Jacob y el Israel espiritual de Dios de Gálatas 6:16, donde tú al estar en Cristo ya eres Israel de Dios, no Israel de Jacob, porque tú no naciste de la cuna judía. El Israel de Dios salió de la gente del Israel de Jacob, judíos y gentiles convertidos a Cristo. De la carne Dios sacó al Israel libre, al Israel en espíritu. Ahora, cuando Yeshua vino en Mateo 1:21, vino para salvar a su pueblo, a Israel de sus pecados. Pero preguntemos, ¿cómo encontró lo que encontró? Lo encontró en pecado hace 2000 años cuando Dios envió al Hijo. Con los fariseos en hipocresía, con los saduceos como la aristocracia sacerdotal pervertida, con escribas más preocupados por la ley que por el espíritu, y con un pueblo legalista en ignorancia. Yeshua trajo el pacto renovado para Israel. El Padre lo envió en Gálatas 4, del 4 al 7, para redimir a Israel de la maldición de la ley. El Padre lo subió a una cruz para redención por sus pecados. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Desde el año 33 y medio que el Señor fue a la cruz, seguían en el templo pecando voluntariamente, como lo registra el autor de Hebreos, en Hebreos 10 del 26 al 39, donde dice que sabiendo que ya no había más sacrificios por los pecados, porque cuando Cristo vino, Israel no entendió que tenía que parar de matar corderos, meterlos en la parrilla del templo y asarlos para que la sangre derramada cubriera los pecados. Si Israel hubiese entendido la cruz, el mensaje de la cruz, la historia fuera otra, mis amados. Pero no. Israel ignoró al cordero que fue a la cruz y siguieron ofreciendo corderos en el templo. Entonces, al autor, cuando corría el año 67 de la carta a los hebreos, se le reveló: entonces, Israel, ya no te queda más sacrificio por los pecados. Porque ellos mantenían en pie el sistema levítico en el templo, rechazando de esa manera la cruz de Cristo. Por eso es que el sacrificio de Cristo es perfecto. Ningún ayuno de 2 millones de cristianos supera la cruz. No, no tienes que ayunar, no tienes que aguantar hambre, no tienes que hacer el sacrificio del ayuno, el sacrificio de la oración, el sacrificio de la intercesión. Ya no tienes que hacer en el reino más sacrificio. Acaba con tu sacrificio. Quítalo ya en esta noche de tu vida.
vive en plenitud, vive satisfecho, porque el sacrificio perfecto de Cristo satisfizo la justicia perfecta de Dios por los pecados. Entonces, el rechazo de los sacerdotes haciendo corderos en el templo activó la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para devorar a Israel, adversario de la cruz. El castigo está a las puertas del año 70, es lo que le está diciendo el autor de Hebreo. Les está diciendo, ustedes están pisoteando al Hijo de Dios, siguiendo y ofreciendo quemaduras en el templo. Están teniendo por inmunda la sangre del pacto. Están haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Yo daré el pago, dice el autor de Hebreos. El Señor juzgará a su pueblo. Y concluye, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí, mis amados, tenemos algo muy, pero muy interesante. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy en esta segunda conferencia del seminario de las 70 semanas? Aprendimos sobre el monte de Sión, el monte santo, el monte Moria. Aprendimos también sobre el pueblo de Israel. Y aprendimos que Dios del Israel de Jacob sacó al Israel espiritual. Y por eso es que en la Biblia hay de a dos en dos. Por ejemplo, hay dos clases de judíos. El judío con rito de circuncisión en su carne o en su pene. Y está el judío de corazón, en la cual la sangre de Cristo le quitó todo aquello interno del pecado. Hay dos clases de Israel, como ya dije, el Israel de Jacob y el Israel espiritual. Hay dos clases de evangelio, el evangelio de la circuncisión, que dice Gálatas capítulo 2, y el evangelio de la incircuncisión. Y eso lo vamos a aprender. Concluimos entonces que la semana de Daniel entró en el Nuevo Testamento. Las 70 semanas entraron a la nación de Israel y Dios envió a su Hijo, al Moshiach, al Mesías, al Redentor, al Salvador. Recuerde lo que le he enseñado. El verdadero nombre original de el Jesús castellanizado que nosotros tenemos, Jesús, en hebreo es Yeshua. Porque Yeshua viene de la raíz ya, de donde viene la palabra aleluya. Porque en hebreo alel es gritar con júbilo allá, a Dios. Cuando usted dice aleluya, usted está diciendo le canto con júbilo, le grito con júbilo, le levanto mi voz de júbilo solamente allá, a Dios. Por eso es que de allá viene Yahweh, que es el Dios. Y Shua, de Yahshua, Shua en hebreo es salvación. Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, todos los soldados al comando de David o de Saúl o de Salomón gritaban al unísono, Shua, 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 sálvanos, sálvanos, danos victoria en esta guerra. ¿Por qué? Porque Shua es en hebreo salvación. A mí me encanta pronunciar Yeshua, porque entiendo el significado que en hebreo es más profundo que en nuestro español con el simple nombre de Jesús. Por eso es que Yeshua tiene dentro de su nombre 5 connotaciones: redención, salvación, sanidad, liberación, tiene 6, santificación y vivificación. Por eso cuando usted ora por alguien o cuando usted ora para que el Señor sane y usted dice en el nombre de Yeshua, usted está diciendo, pongo
a través del nombre de Yeshua sobre esta persona, pongo los 6 significados de Yeshua. Pongo que Él es redentor para esta persona. 2, es salvador para esta persona. En el nombre de Yeshua, pongo sobre esta persona liberación. Pongo sobre esta persona, ¿sí?, la santificación. Pongo sobre esta persona la sanidad y pongo sobre esta persona la vivificación. Por eso aprenda a pronunciar Yeshua, Adonai. Adonai en hebreo es Señor y Yeshua es Jesús en español. Por lo tanto, cuando adoramos a Yeshua, estamos exaltando las 6 cualidades o cualificaciones de su nombre. Entonces, este Yeshua fue aquel pueblo que le gritó a Pilato, crucifícalo. Israel estaba ciego, mis amados, porque cuando gritaban desde abajo en la plaza, crucifícalo, crucifícalo, Pilato, estaban diciendo, crucifica la redención, crucifica la sanidad, crucifica la salvación, crucifica la liberación, crucifica la santificación y crucifica la vivificación. Por eso es que fueron destruidos en el año 70. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.